Leyendas de todos los tiempos. La leyenda del coco. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de frondosos bosques, una leyenda que aterrorizaba a los niños y despertaba el temor en los corazones de los adultos, la leyenda del coco. Esta figura oscura y misteriosa acechaba en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar a aquellos que no se portaban bien. La historia del coco se remonta a tiempos ancestrales, cuando las tribus indígenas habitaban estas tierras. Según cuentan, el coco era un espíritu vengativo que castigaba a los niños desobedientes y traviesos. Se decía que tenía la capacidad de adoptar diferentes formas, apareciéndose como un monstruo deforme, un animal salvaje o incluso como una sombra alargada. Los padres del pueblo utilizaban la figura del coco como una advertencia para mantener a los niños en línea. Les decían que si no se portaban bien, el coco vendría por ellos en la oscuridad de la noche. El miedo a esta criatura se convirtió en una herramienta de disciplina, pero también generaba auténtico terror en los pequeños corazones. La leyenda cuenta que el coco habitaba en los rincones más oscuros del bosque, en una cueva escondida donde nadie se atrevía a adentrarse. Durante el día, permanecía en letargo, pero al caer la noche, su presencia se hacía más fuerte. Se decía que sus ojos brillaban en la oscuridad como dos carbones ardientes y que su risa retumbaba como el eco de una pesadilla. Los relatos sobre encuentros con el coco eran escalofriantes. Algunos afirmaban haber visto su figura espeluznante acechando en los árboles, sus garras afiladas listas para atrapar a los niños desobedientes. Otros afirmaban haber escuchado sus susurros amenazantes en las noches más oscuras, advirtiéndoles que se mantuvieran en el buen camino. Aunque muchos consideraban al coco como una simple invención de los adultos para asustar a los niños, había quienes afirmaban haber sido testigos de su presencia. Relataban encuentros aterradores en los que el coco los perseguía, los atrapaba en sus garras y los arrastraba hacia su cueva en lo más profundo del bosque. El terror que el coco infundía en el pueblo era tan grande que incluso los adultos sentían escalofríos en la columna vertebral cuando se mencionaba su nombre. Se decía que si alguien pronunciaba el nombre del coco en voz alta, atraería su atención y sería presa de su ira. Con el paso del tiempo, la leyenda del coco se fue transmitiendo de generación en generación. Aunque algunos consideraban que era solo una historia inventada para controlar a los niños, otros mantenían una genuina creencia en su existencia y temían su llegada. Hoy en día, la figura del coco sigue siendo parte del folclore popular, aunque ya no inspire el mismo miedo que antaño. Los padres todavía utilizan su nombre para advertir a los niños traviesos, recordándoles que el coco siempre está vigilante y que solo aquellos que se portan bien estarán a salvo de su terrible ira. La leyenda del coco es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y de la importancia de comportarse correctamente. Aunque su figura pueda parecer aterradora, su propósito era enseñar a los niños los valores de la obediencia y el respeto. Sin embargo, en las noches más oscuras, algunos todavía se preguntan si el coco sigue acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para hacer su aparición una vez más.